¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las áreas protegidas de América Latina y el mundo con la crisis financiera mundial? En realidad la crisis financiera juega un doble juego. Por una parte ha generado tal vez una distracción del tema de conservación y el tema de cambio climático, que están muy relacionados, ya que el cambio climático es en estos momentos, creo que la amenaza más importante que enfrenta la conservación y las áreas protegidas. Esa distracción es porque ahora todos los focos están en cómo reactivar la economía, y en muchos casos eso implica desvalorizar un poco los temas ambientales para muchas personas, ¿no? Por otro lado, nos da un pequeño respiro porque la crisis económica ha bajado la producción de carbono. O sea, la misma crisis ha generado que haya una retracción en la economía, y eso a su vez ha generado un pequeño declive en las emisiones que nos da tal vez unos meses más para poder reaccionar. Entonces es un poco mixta la cosa. Ojalá que la comunicación sobre los impactos del cambio climático en el corto y mediano plazo y la severidad de esos cambios hagan pensar un poco mejor las cosas en las decisiones políticas que se toman a nivel internacional. Estamos viendo cómo en pocos días solucionaron acuerdos para invertir miles de millones de euros y dólares a la economía, en muchos casos a empresas automovilísticas que no están produciendo vehículos adecuados, en otros a sistemas bancarios que en realidad no representan más que una burbuja financiera donde ganan a través de sistemas especulativos. Y al mismo tiempo se están celebrando las reuniones para llegar a Copenhague sobre la cumbre de cambio climático, la COP, y no vemos ningún acuerdo, más bien se están estancando las negociaciones. Entonces es un poco preocupante eh, que no tengamos en vista las prioridades reales para el planeta, y por tanto las áreas protegidas se podrían ver bastante afectadas, una en reducción de presupuestos internacionales para aplicar en las áreas protegidas. Hemos visto como organizaciones importantes, ONGs importantes que habían venido jugando un rol, han despedido a muchos funcionarios por falta de recursos. Muchas de estas ONGs grandes trabajan justamente con los sistemas financieros, y al verse estos retraídos se ha limitado bastante la inversión en apoyo técnico y apoyo financiero a las áreas protegidas de América Latina, ¿no? Justamente en el tema de cambio climático, ¿qué avances existen en las investigaciones sobre cómo afecta el cambio climático a las áreas protegidas de América Latina? Tenemos ya mucha información. Tal vez esa información no está tan disponible como debería estarlo, pero hay proyecciones, en Centroamérica hay proyecciones muy claras, que ya para el 2020 toda la costa caribe de Nicaragua, Panamá y Costa Rica, los ecosistemas salen de la zona confort. O sea, significa que ya las condiciones de temperatura van a estar por encima de las condiciones que permiten que los ecosistemas sigan su proceso normal. En Sudamérica sabemos ya que para el 2030, 2040, 2050, toda la parte oriental del Amazonas va a estar transformada en una sabana. O sea, ya de un bosque tropical se transforma en una sabana. Tenemos datos de incremento, digamos, de la precipitación y de la temperatura en la parte sur de Sudamérica, que va a generar ecosistemas mucho más dinámicos de los que están ahora, porque son zonas muy frías y de poca precipitación. Hay muy pocas zonas en el planeta que se van a ver beneficiadas, la mayoría en realidad se van a ver afectadas por el cambio climático. Un actor que juega un papel importante en la lucha contra el cambio climático son los pueblos indígenas. ¿Qué opina usted sobre el proceso regional de discusión sobre gobernanza indígena en áreas protegidas? Si vemos los mapas, sobre todo en América Latina, de las áreas que todavía quedan, digamos, relativamente intactas, por lo general son territorios indígenas. Ellos han sabido hacer una gobernanza mucho mayor, mucho más efectiva en términos de conservación. También, si vemos los mapas de distribución de pobreza, cae también encima a estos pueblos indígenas. Hay una relación ahí entre pobreza y conservación. Básicamente el no acceso a medios de producción intensivos ha generado un proceso de conservación, y en muchos casos
yo diría que las comunidades indígenas han sabido valorar mucho sus tradiciones, sus costumbres, su espiritualidad y su relación muy estrecha con la naturaleza que nosotros, como ellos nos dicen, nosotros los blancos no hemos sabido apreciar. Nosotros somos una sociedad extremadamente consumista, donde progresamos socialmente a medida que tengamos más, no a medida que seamos más, ni que tengamos mejor corazón, ni más solidaridad, sino más bien, si yo ando un carro grande y ando un gran reloj de oro, significa que soy importante y entro a la sociedad, ¿no? Entonces nuestra sociedad se ha transformado en una sociedad muy materialista, donde salimos los domingos con la familia a pasear a un mall y no a la orilla de un río, como hacían en mi época los niños. Y los indígenas no tienen este acceso al consumo. Sin embargo, sí he visto algunas comunidades indígenas en América Latina que, ya sea por influencia de las grandes petroleras u otras compañías mineras o hasta por la misma intensidad, digamos, de presión del desarrollo occidental, han perdido algunas de esas costumbres. Y tenemos poblaciones indígenas que también ayudan a destruir su propio ambiente. He visto en Paraguay cómo los indígenas han alquilado sus tierras a los productores de soja y simplemente permiten que las talen a tal raza porque reciben entonces mensualmente un ingreso que en realidad es un ingreso ridículamente pequeño con relación a lo que han perdido. Entonces yo diría que es un tema que debemos trabajar fuertemente. Debemos trabajar en el sentido, digamos, en dos direcciones, porque creo que sin el conocimiento indígena no vamos a lograr la adaptación de esas áreas donde ellos están. La parte de conocimiento científico tradicional tenemos que aprender a mezclarla con el conocimiento indígena para generar respuestas. En mitigación es muy fácil, hay recetas internacionales, que cambiar los bombillos, que alejar la refrigeradora para que el ventilador funcione mejor, que reducir el tiempo de ducha, etcétera. Pero en adaptación no hay recetas. En adaptación las respuestas van a tener que surgir muy a nivel local. Y local a tal punto que en una parte baja de la cuenca van a ser diferentes a la parte alta de la cuenca. Y para eso tenemos que conocer los ecosistemas, cómo funcionan. Por ejemplo, don Manuel Castañeda, que es un dirigente lacandón en México, en Chiapas, él me enseñó unas cosas maravillosas donde ellos recuperan tierras degradadas o recuperan sus parcelas agrícolas a través del uso de algunas especies de árboles de rápido crecimiento. Y una vez que empiezan a crecer estos árboles, él planta ciertos árboles frutales que atraen aves. Y me contaba que él estas frutas él las tiene porque atrae los tucanes y los tucanes en sus heces traen semillas de y este árbol que él necesita para enriquecer. Y que si él agarra y planta ese árbol, el árbol no crece, o sea, tiene que pasar por el ciclo del ave. Y planta otras frutas y otras semillas para traer pericos, porque los pericos traen otras especies del bosque nativo. Y con eso él logra reconstruir un ecosistema de una manera muy similar al ecosistema que existía antes. Con la ciencia dura, la ciencia occidental, no tenemos todavía ese tipo de conocimiento. Entonces creo que tenemos que aliarnos muy fuertemente y empezar a aprender a buscar la información, a que nuestros jóvenes valoricen la herencia cultural, la herencia tradicional, la herencia de conocimiento, la cosmovisión que hasta inclusive nuestros pueblos campesinos, no solamente los pueblos indígenas. Nos hemos acostumbrado como técnicos y como científicos y como académicos formados en el exterior a pensar que nosotros venimos con todas las respuestas, pero la verdad es que no sabemos las preguntas.